Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Hola, ¿cómo están todos? Es un gustazo nuevamente estar con ustedes en una sesión más de Café con Piquete, esta vez nuevamente con una súper invitada de lujo, Sasazo, que es nuestra amiga Carla Díaz, de Investigando la Historia, hoy con nosotros. Carla, di algo, por favor. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente, mis queridos amigos de Café con Piquete. No, hombre, encantados. Carlos. Sí, igual encantados de invitarla. Hoy tenemos un tema, como decía Armando, muy controvertido acerca del sufrimiento, y Carla precisamente está invitada para que nos dé pues toda una genealogía, ¿no? Antecedentes acerca de lo que muchos de nosotros o los que lo sabemos por la Biblia, por el libro de Job en la Biblia. Ella tiene otras referencias. Por así que, como diría el cabecita de algodón, que es nuestro presidente, ella tiene otros datos. Y bueno, pues vamos a eso. Pues exactamente. Bueno, pues que entonces sí, empecemos, vamos a hablar sobre el libro de Job. Y empezamos, no sé, Carla, ¿qué nos puedes decir sobre ese enigmático libro que a mucha gente lo ha perturbado? Hay gente que ha querido hasta sacarlo de la Biblia, de lo grueso que está, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Qué tan antiguo es esta historia? ¿Cuál es su antecedente? ¿De dónde viene esta historia? Bueno, nosotros primeramente en habla hispana podemos tener muchos antecedentes de este Job babilonio. No es el mismo Job de la Biblia, el que leemos de los 42 capítulos que están ahí en la literatura sapiencial. Este Job babilónico, gracias a trabajos de investigación de Gregorio del Olmo o de Federico Lara Peinado, podemos tener todos estos detalles. Este Job era parte de una literatura antigua de Babilonia, incluso antes, pero tiene otro nombre. Job es el nombre que se le da a la Biblia. Este personaje babilónico perteneciente a este libro, que tampoco se llama Libro de Job, el libro lleva por título Ludlum Bel-Nemeki, que en el babilonio antiguo sería algo así como quiero alabar al Señor de la sabiduría. Y era común esta literatura sapiencial en el mundo antiguo, era común porque eran comportamientos, conductas o sentimientos propios del ser humano que se da hasta hoy en día. Y este Job babilonio, que sería Shushi Mesre Shakan, algo así, no pronuncio muy bien, es esta persona justa, que a pesar de que hace todo bien, aún así sufre. Así que lo que podemos ya comprender con esta base es que el libro de Job no nos muestra algo que nace a partir de la Biblia, sino que de tiempos remotos es algo que experimenta el ser humano. ¿Por qué te tiene que ir mal? ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que padecer enfermedades, necesidades? Si haces las cosas bien, si estás realizando tus ritos religiosos, hablando para el mundo antiguo, al pie de la letra, si adoras y entregas ofrendas, sacrificios a los dioses, ¿por qué debes merecer este dolor? ¿O por qué te tiene que suceder? Ya sea enfermedades o pérdidas de vidas de familiares, todo eso era común en el mundo antiguo como lo es común hoy en día. Así que, ¿qué podemos comprender? Que el libro de Job se redacta influenciado por este cuento, por este relato que era poema, que era un relato de sabiduría. Quiero alabar al Señor de la sabiduría, Ludlum Ben-Nemeki, influenciado totalmente por él. Pero se le cambian los nombres, tal cual lo hace la Biblia siempre en los relatos, para desmarcarlo y poder tomarlo y atesorarlo más como su folclore propio. Entonces comienza el nombre de Job, en vez de Marduk es el nombre de Yahvé, y Job es este justo sufriente.
que experimenta este sufrimiento inmerecido. Y lo vemos a lo largo de estos 42 capítulos. La diferencia con este Job y el personaje babilónico antiguo es que hoy en día nosotros tenemos tan solo 4 tablillas que podemos analizar, las otras no están, debieron ser una treintena de tablillas, donde vemos un principio, una historia ya relatada en las otras 2 tablillas y el final en la tablilla última, la número 4, donde este dios Marduk que termina favoreciendo y salvando a este Shufshi Merreshaka. No sé qué dicen ustedes. No decimos mucho porque me parece bueno, súper importante, primero que la gente conozca que ese texto y lo que propone ese texto ha sido retomado de otras tradiciones milenarias. Que como bien dices, eso pareciera entonces estar ligado a una visión moral del mundo que no solamente fue puesta y colocada por el judaísmo o por la literatura bíblica, sino que era una experiencia, digamos, anterior, digamos, mucho más antigua. O sea, casi no se cuestiona esa visión moral del mundo, como bien dices, Carlito. O sea, pareciera que al día de hoy mucha gente sigue pensando que es un axioma que al que obra bien, bien le va. ¿No? Que al que obra mal, se le pudre. Sí tiene algún problema gástrico o una cosa extraña, ¿no? De tal suerte que cuando digamos, esa ley, ese principio de retribución que se le llama, ¿no? Se trastoca, se vuelve un escándalo. Ajá. Que no se puede entender, ¿no? Que entonces empiezan los reclamos o empieza como las explicaciones de segundo grado queriendo explicar, oye, ¿qué pasó con esta persona? Si es un niño, ¿por qué está sufriendo así? O si esta persona es tan buena o es tan fiel a la iglesia o es un buen creyente, ¿por qué le dio cáncer? ¿Por qué en un terremoto se cayó la iglesia y murieron? Por ponerte ejemplos, ¿no? Pero, o sea, lo interesante es mostrar con lo que estás diciendo que la redacción de Job está suponiendo que hay una experiencia, una visión moral del mundo que es mucho más antigua. Y eso es algo que impresiona, porque uno podría pensar que eso solamente nace con la idea de un Dios moral. Pero pareciera que los dioses morales, es decir, que te bendicen o te maldicen, son mucho más antiguos que Yahvé, ¿no? Claro. Y lo otro, que mucha gente perteneciente a la religión cristiana cree que Job es un personaje histórico. Oh, también. Creen que Job existió y no, realmente no. Job es este personaje literario inventado para poder redactar esta historia como perteneciente al mundo antiguo. Incluso los especialistas creen que este Shufshi Mesreshaka pudo haber sido un personaje histórico, pero tampoco es muy seguro. Quizás también fue parte de una literatura del mundo antiguo. Sí, o sea, no, disculpa, Carlos, continúa. Sí, podemos estar hablando de algo parecido a un arquetipo. Exactamente. Algo que ha sucedido siempre. O es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre y que se narra de esta manera porque es un reclamo incluso, si no de un personaje, sino pues de la misma humanidad por una serie de cosas a las que no encuentra respuesta, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que tomar forma en una narrativa que le dé una explicación, si no lógica, digamos, comprensible de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, es que digamos, aquí digamos, lo que inquieta, lo que perturba, no es que a la gente mal le vaya mal o sufra, ¿no? Lo que perturba es que se conecten dos cosas que aparentemente no debieran estar conectadas, que es el sufrimiento y el bien, ¿no? O sea, eso es lo que hace un cortocircuito, eso es lo que no se puede integrar una vez que tú crees que hay un Dios que es como una balanza justa,
que le da a cada quien lo que merece, ¿no? Que le da a cada quien en justa medida el resultado de sus actos, ¿no? Y él está allí como avalando esa ley, digamos, moral, ¿no? Que rige la conducta de los seres humanos, ¿no? Pero Carla, ¿qué tanto, no sé qué puedas decirnos sobre qué tanto de la redacción final del libro de Job en la Biblia, a qué obedece? O sea, ¿fueron diferentes relatos? ¿Fue un solo relato que se tomó? ¿Fue una redacción que se fue componiendo con el tiempo? Yo creo que con el tiempo, o sea, hay demasiada información ahí en 42 capítulos para que se redacte por una sola persona y en un mismo tiempo. Pero lo que a mí me llama la atención ya en el tiempo, así como la epopeya de Gilgamesh viene a mostrarnos que ya en tiempos de los sumerios la gente se cuestionaba qué pasaba con la vida después de la muerte. O sea, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué nos llega un tiempo y qué pasa con nuestro cuerpo o nuestra alma más allá? Ya era algo que se cuestionaban los sumerios. Y ahí para adelante que hay más epopeyas de Gilgamesh, más versiones. Ocurre lo mismo con este poema, con este texto sapiencial de Ludwig Bernemeki, porque finalmente llega a cuestionarse este Job babilonio, ¿de qué sirve ser fiel a los dioses? ¿De qué me sirve ser honrado o practicar mi religión si me van a ocurrir estas cosas? Es lo que vemos también reflejado en el libro de Job cuando la esposa de Job le reclama a él de como, ya puedes dejar puedes renegar en este momento de tu Dios y mira cómo te tiene. Es algo parecido. Y era tan común que incluso en textos de Ugarit también lo vemos. La epopeya de Akhatu, el padre de Akhatu, Danel era un hombre muy justo, un hombre que hacía al pie de la letra todo lo que los dioses le pedían, se sentaba a las afueras del pueblo a juzgar a la gente, era una especie de juez, una persona de renombre muy admirado, y él pierde a su hijo, el hijo que tanto le costó, al que los dioses le entregaron, le dieron en manos de Anat. Anat, la vengativa, se lo mata. Entonces, de cierta manera, también Daniel se cuestiona, si yo hice todo bien, todo lo que los dioses me pedían, hacía sacrificio por mi familia, por mis hijos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me quitan a mi hijo tan preciado al que yo le pedía a los dioses? Entonces, a lo largo del mundo antiguo vemos este mal del sufrimiento injusto, lo vemos reflejado en un montón de historias. Sí, ahora, no sé, Carlos, ¿cómo ves esta situación? Algo que otra vez estaba yo recordando cómo Jung, ¿no? hace esta, digamos, interpretación, esta lectura del texto de Job, ¿no? En su respuesta a Job, ¿no? En este libro tan increíble que él da, ¿no? Esta versión del cristianismo que él propone de una forma espectacular, la neta, ¿no? A mí me encanta mucho la manera como Jung hace esto, pero ahorita asociando con lo que Carla estaba diciendo, o sea, me da la impresión, y no sé si ella nos puede aportar más ideas sobre esto, ¿no? O sea, sobre la teología sumeria, sobre la concepción de Dios que había y que de alguna forma está ahí como, no se alcanza como a purificar por parte de la tradición judía, o sea, porque el dilema y la manera como se habla del Satán, por ejemplo, ¿no? O de cómo hay momentos en que Job dice, oye, ¿y de Dios voy a recibir nada más bienes y no males? Es decir, hay momentos en que el texto de Job está como en conflicto con otras partes de la Biblia donde a Dios no se le asocia con el mal, pues. Digamos, como que evoluciona el asunto de la idea de Dios y cada vez se va asociando más y más con el amor, con la verdad, con la justicia, con los profetas, ¿no? Tienen un discurso muy diferente al de Job, por ejemplo, ¿no? O el mismo Jesús, ¿no? O sea, son como concepciones diferentes. Y me da la impresión que en las teologías antiguas, lo divino, los dioses, estaban todavía como inconscientes, por decirlo junguianamente, inconscientes de su propio bien y de su propio mal. O sea, que con una mano te dan y con otra mano te quitan. Y no había como un pinche conflicto en ellos, decir, puta, ya, ¿no? O sea, por ejemplo, el diluvio, ¿no? O Sodoma y Gomorra, ¿no?
O sea, vemos lo divino que es capaz de infligir sufrimiento, de causar dolor, de decir todo es bueno porque yo lo hice, pero ahora ya me encabroné y ahora, ¿no? Ahora los voy a aplastar, ¿no? Ahora los voy a ahogar a todos, ¿no? Y no sé, ¿no? No sé si los dioses antiguos tenían esta ambigüedad, ¿no? Esta como amoralidad, ¿no? En la que podían, de una manera como muy fácil, pasar de un lado al otro. Como si una parte de ellos no se diera cuenta de lo que la otra está haciendo. No sé si me explico. Uh-huh. No sé si Carlos quiere aportar algo antes. No sé, también, bueno, la cuestión es que las divinidades en muchas culturas, civilizaciones, actúan como si fueran hombres, ¿no? O sea, de acuerdo a emociones, de acuerdo a formas de juzgar desde puntos de vista también muy reflejados por la humanidad. O sea, tenemos a Zeus, por ejemplo, ¿no? Que el hombre pues se enojaba cada rato, y además podemos ver cómo en los varios dioses olímpicos hay varias características diferentes que pueden definir a un mismo dios, ¿no? Pero que son dadas para dividir capacidades del dios, ¿no? ¿Sí? O sea, que no nada más uno puede ser el principal como Zeus, pero hay una serie de dioses que además le ayudan o tienen delegadas otras funciones, ¿no? Y que funcionan, y bueno, perdón, la redundancia, y que actúan de acuerdo a emociones muy, muy humanas, ¿no? O sea, hablamos de la ira de Dios, ¿no? Dios aire, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿No? O los celos, ¿no? Los celos. Sí, los celos, si era celoso de su pueblo, en el caso de los judíos, ¿no? Era muy celoso del pueblo. Y una serie de cosas que no son características o que no vemos actualmente como características divinas, ¿no? Que las vemos más bien como cuestiones humanas. O sea, Dios, y precisamente habíamos hablado en Job, y posiblemente lo haya sido en los asirios, no lo sé, no conozco la versión asiria, Dios empieza a tomar conciencia del bien y del mal, de acuerdo a lo que dice Jung, ¿no? O sea, empieza a darse cuenta de que está actuando de maneras impensadas, en las que es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? O sea, el bien y el mal son indistintos. O sea, el actuar para hacer bien o para hacer daño son indistintos. Y de repente todo este diálogo que tiene con, bueno, no es diálogo, ¿no? Pero este reclamo de Job, vamos a decirlo de esta manera, lo hace reflexionar sobre su naturaleza divina, ya de otra forma, ¿no? Eso es lo que quería decir. Wow, sí. Bueno, vemos a estos comportamientos bien humanos de los dioses, porque yo creo que es parte de que los dioses son inventados por los seres humanos. Entonces, por eso tienen tantas características humanas. El enojo, el celo, la rabia, la venganza, son parte de nosotros los seres humanos. Entonces, estos dioses del mundo antiguo los inventan los mismos seres humanos. Ya en el tiempo de Job podemos ver que está Satán, está Job, ya se comienza a ver esta dualidad que es propia de todas las influencias helénicas en el judaísmo, porque antes todo lo bueno y lo malo proviene de Dios, de Yahvé directamente. Luego se separa, que solo lo bueno proviene de Yahvé, porque ya se le hace netamente este Dios noble, este Dios bueno, y la maldad se le deja a otro Dios.
Pero en el mundo antiguo los dioses podían hacer lo bueno o lo malo, podían estar bien, como decía Armando, súper bien, y de repente mandaban todo lejos y se molestaban. Es súper recurrente ver esas conductas porque son humanas, son seres humanos redactando, escribiendo conductas que creen ellos que son propias de los dioses, pero son de ellos mismos. Pero en sí este tema de este justo sufriente, acá la gente, ¿qué es lo que quiere ver? Que los dioses por algo envían este sufrimiento a los seres humanos, pero nosotros en nuestro pequeño cerebro, en nuestro pequeño entendimiento, no logramos captar. Y es por eso que comienzan estos relatos para intentar justificar o entender estos planes divinos que el ser humano no comprende. Y lo podemos traer hasta hoy en día, ya que mencionaban ustedes las iglesias, la religión, se da mucho eso, dependiendo, sí, muchas veces de la denominación cristiana, pero hay quienes creen que ningún hijo de Dios, no ser humano, porque son bien exclusivistas los cristianos, pero ningún hijo de Dios que ha sido nacido de nuevo, que está cubierto por la sangre de Cristo, ninguno puede sufrir. No hay derecho a sufrir, ni siquiera se le permiten enfermedades. En el tiempo en que yo me congregaba en una iglesia evangélica que era de corte apostólico profético, al pastor le dio ¿cómo es? Apendicitis. Ya, sabemos que eso le puede dar a cualquiera, pero él culpó a la congregación, dijo que habíamos dejado de interceder y de cubrirlo y que por eso le dio apendicitis. Él debía justificar su enfermedad. Claro. Él debía justificarla, que ya echándonos la culpa a nosotros, porque como hijo de Dios, si él predicaba de que en nosotros no podían existir las enfermedades, ningún padecimiento, y él caía al hospital con apendicitis, casi principio de peritonitis, ¿a quién le echaba la culpa? A Dios no puede. Entonces, ustedes, hijos, congregación, no intercedieron por mí lo suficiente, no oraron lo suficiente por mí, entonces caí al hospital por culpa de ustedes. Y así se dan hoy en día. Hay otros que no. Si se te viene una enfermedad, no es porque dejaron de cubrirte en oración, sino que tienes un pecado, así como se ve en Job, que los amigos le decían, no, si algo oculto debe haber ahí. Tú algo oculto tienes, no quieres confesarlo, y es eso, toda esta calamidad que se te viene de parte de Yahvé. Hoy en día también se cree igual. La mamá de mi esposo tuvo cáncer, y en su congregación le decían que un pecado oculto debía tener y que por eso Dios la había castigado con un cáncer. O sea, vemos un menjunje tremendo de ideas y de teología que es de diferentes épocas de la historia, porque ya en tiempos de ahora no debiese creer que Dios te va a mandar un cáncer de castigo, si se supone que ya luego de esta influencia helénica viene el dualismo. O sea, no puedo creer que hoy en día algún cristiano crea que el mal provenga de Yahvé. Eso era antiguo, en tiempo de Babilonia, antes del exilio de Babilonia, pero hoy en día hay quienes creen que sí, que si hay una enfermedad es porque hay un pecado que Dios está castigando. Sí, bueno, el problema es que estas personas también no lo van a decir abiertamente así, no van a decir esta mal viene de Dios, van a decir es una prueba. También. ¿No? O es una consecuencia, ¿no? Pero ese es, digamos, como lo que sigue articulando, pues, es algo muy irónico, porque lo que pareciera articular el sentido del sufrimiento en las personas, el sufrimiento humano, tiene que ver con esta idea de darle una asignación moral, de darle, decía Nietzsche, ¿no? De darle siempre, decía él, si yo tengo un porqué, puedo soportar cualquier cómo. Es decir, si yo alcanzo a darle una razón a lo que me está pasando, la voy a aguantar. Pero lo que no voy a soportar es lo que no puedo entender. Entonces, digamos, todo el asunto de Job y todo lo que implica, ¿no? Paradójicamente, más el asunto de alguien que pareciera no encontrar una explicación, una razón. O sea, digamos, es un nivel de sufrimiento todavía más intenso que no puedas encontrar una razón a lo que te está pasando. O sea, pareciera que la gente prefiere sentir culpa y penitencia y pedirle perdón a Dios y hacer algún ritual, alguna manda, algún ejercicio de lo que sea, con tal de librarme de eso que seguramente hice mal, que aceptar que no hay razón. Claro. ¿No? Es que no la hay.
Hoy en día nadie está exento a enfermedades, a tristezas, sufrimiento, nadie. O sea, eso es del ser humano propio. Puedes obrar muy bien, puedes tener mucha empatía, puedes ser una persona muy espiritual, pero puede pasarte cualquier cosa. Puedes ir a la esquina, te atropella un vehículo, pero eso no es porque hiciste algo malo. No es un castigo divino. Entonces ese es el problema del ser humano, que quiere encontrarle respuesta a todo y muchas veces no la hay. Hay personas que comen toda su vida de manera sana, saludable, y les viene alguna enfermedad igual. Entonces, es algo propio de nosotros como seres humanos, querer buscar una respuesta. Sí, bueno, mira, perdón, Carlos, adelante, por favor. Bueno, esto yo creo que tiene que ver con cuestiones, claro, o sea, el hombre, otra vez, o sea, es un tema al que yo recurro constantemente. De repente tiene conciencia de su existencia en el mundo, o sea, llega a ser hombre y de repente dice, hey, güey, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y de repente cae un rayo y dice, ¿qué pasó? Y entonces se empieza a tratar de buscar explicaciones y justificaciones a lo que no comprende. Eso, desde luego, continúa, ¿no? Pero eso también, y yo también lo veo desde una parte diferente, empieza a constituirse en forma, o sea, en forma de religión como un poder sobre el hombre, ¿sí? Y eso lo vemos, ya digo, mucho más adelante, bueno, o también atrás, el chamán o el brujo de la tribu o el jefe de clan que hace los papeles entre políticos y religiosos al mismo tiempo, y empieza a decir que ya le habló Juan Diego y que las órdenes de Dios son de la Virgen de Guadalupe son estas, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente ya en el caso de los faraones. Digo, yo creo que antiguamente también, pero en el caso de los faraones, ya en algunas de las dinastías, el faraón y Dios son el mismo. El faraón es una divinidad que encarna al Dios en turno. Y eso le da un poder terreno y divino, contra el cual no hay forma de rebelarse, y contra el cual hay castigos muy duros que se van a sufrir. Más adelante se viene la situación, lo que se estaba hablando, ¿no? Si yo me porto bien, ¿por qué me va mal, no? Pues es que alguien me dijo, o sea, a mí no se me ocurrió porque sí, ni yo lo saqué de mi cabecita loca. A mí se me ocurrió porque alguien en la escuela, yo estuve con una escuela confesional con hermanos maristas, alguien me dijo que a los que se portan bien les va bien y a los que se portan mal les va mal, ¿no? Entonces eso también te sustrae a un espacio en el que tú eres el culpable, porque no eres responsable, pero eres el culpable de lo que pueda suceder, por lo que se habla, por el pecado, porque no hiciste caso a tus papás, o puedes decirle o a los maestros o a quien tú quieras, a la autoridad. Y entonces vamos al mismo principio de los faraones egipcios. Si tú no haces caso de la autoridad, que la autoridad viene de lo divino, tejones porque no hay liebres, ¿no? O sea, te vas a fregar. En cambio, si haces bien, te va a ir bien, pero sucede que eso no es cierto, ¿sí? Y en el momento en el que te va mal, dices, óyeme, pues qué onda, ¿no? Entonces, el problema ahí es que la mente te lleva a encerrarte porque no puedes ir contra Dios. O sea, no hay forma de decir, Dios es el culpable porque dijeron que si yo me portaba bien, me iba bien, y si me portaba, y yo no he hecho nada. Entonces te tragas la cosa y dices, pues sí.
Y eso ideológicamente viene a la actualidad, ¿sí? Ya fuera de la religión, en un laicismo, por decirlo de esta manera, en el que todo tiene que ser positivo, ¿no? O sea, mejor hablo bien aunque me vaya mal, porque todo tiene que estar bien. Porque así está establecido, y si hay algo mal, otra vez vamos a que es mi culpa, ¿sí? O sea, así es como funciona ahora, ¿sí? Todo lo que me suceda es, ya ahora se llama responsabilidad, pero es mi responsabilidad. No es responsabilidad ni de la religión, ni del sistema social y económico, ni de mi madre, cabrón. No se queje usted. Hay que ser positivos, y si hablas y dices, es más, ya la gente, no sé allá, pero aquí en México te dicen de entrada, ¿no? ¿Todo bien? Y dices, o sea, como diciendo, pues, todo bien, forció y no. No, pues sí, todo bien, ¿no? O sea, ni te quejes ni hay problema. Y eso viene desde allá, o sea, y viene de o sea, es una ideología, porque al fin y al cabo, las religiones, no nada más las modernas, sino nos podemos remontar por lo menos hasta el judaísmo, tienen ideologías, ¿no? Y manejan ideologías, y se manejan con base a ideologías. Entonces, Salud. no los oigo. ¿No? Ah, no, sí, o sea, que vas. ¿Quieres decir algo? No, estaba poniendo atención a Carlos, lo que decía, que me gustó mucho. Bueno, yo quisiera comentar algo sobre esta situación que, bueno, dos cosas. Una que me parece increíble, sorprendente y además fundamental, que el libro de Job, y estas experiencias de las que estamos hablando, hayan sido, digamos, mantenidas por la literatura. O sea, para mí es mucho más importante que yo conozca quién fue el tipo al que le fue tan de la chingada en la vida. O sea, a mí no me da nada el conocer a alguien que hace 4000 años le fue re mal y en él se inspiraron para... A mí lo que me fascina es que se haya creado un modelo literario que encarna la problemática humana de una forma increíble, la vulnerabilidad del hombre, que seamos tan frágiles, ¿no? Que nos pueda afectar tanto, no solamente las cuestiones físicas, o sea, aparentemente Satán toca a Job en lo físico, en su familia, en el dinero, en su salud, ¿no? Pero también lo tocó terriblemente en su mente, en sus emociones, ¿no? O sea, el sufrimiento más intenso, decía Schopenhauer, ¿no? Es mental, es emocional, o sea, es un sufrimiento que los animales no tienen. Por más que un animal sufra, no va a sufrir como un ser humano sufre, porque los seres humanos añadimos la conciencia y no podernos explicar justo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo quisiera como rescatar primero eso, ¿no? Que tenemos en la literatura un recurso al encarnar, digamos, en personajes literarios o ficticios, un aspecto de la condición humana tan compartido por todos nosotros, ¿no? En ese sentido, Job sigue siendo presente, ¿no? Tal vez no en su manera caldea o asiria o sumeria, pero así como hombre de carne y hueso, como un sufriente, pues como alguien vulnerable. Pensaba mucho también, por ejemplo, y que además creo que ha habido gente que ha querido asociar a Job o a los redactores del libro de Job con la tragedia griega. Porque los trágicos griegos también son personajes, los héroes trágicos también son personajes a los que les cae la voladora por parte de los dioses, ¿no? Los dioses también los destruyen, los castigan por osados, ¿no? Por querer transgredir el orden divino, Edipo, Antígona, ¿no? Todas estas figuras literarias. Prometeo, etcétera, ¿no? claro, o sea, de alguna Job es una especie de Prometeo también. Sísifo. Sísifo, o sea, todos estos personajes
están igual en esa misma disyuntiva de cara a algo divino que les pone un límite, que les pone un, ¿no? Les encausa un sufrimiento, pero es, digamos, por decirlo ya más directamente, lo que no puede ser pensado. Decía Platón que el Dios te mande un mal no puede ser pensado. O sea, para él era algo absurdo. O sea, que el Dios, que es la suprema perfección, sea cruel. Pero lo que él no podía pensar, Platón, la literatura sí te lo puede mostrar. O sea, lo que no puede ser pensado puede ser representado. Y en este caso Job representa con su vida, con su narración, los redactores cuentan una historia, porque es a partir de esa historia y la manera como la cuentan que tú puedes entender el cortocircuito. Porque si nada más fuera un tratado intelectual de voy a demostrar que Dios es cruel o que Dios es bondadoso y que las cosas malas pasan por algo, no fuera tan impactante. No hubiera permanecido como permaneció Job al paso de los siglos. Lo que nos impacta es que lo aterrizaron, lo hicieron historia, ¿no? Lo mantuvieron pues como un relato con el que nos podemos identificar. Y yo creo que eso ninguna teología te lo va a dar. Lo que la literatura puede hacer, lo que, digamos, las metáforas, las imágenes, como el mundo antiguo se expresaba a través de metáforas y de imágenes, eso es algo que intelectualmente cuesta mucho trabajo reproducir. O sea, no es lo mismo que una idea te ponga triste a que una historia, una película, tú la ves y te pones a llorar horrible porque te pega por todos lados. Y así el libro de Job, ¿no? Es una historia, si lo pasáramos en película, en Netflix, pues sería un hitazo, ¿no? Uh-huh. Pero si lo haces un tratado filosófico, teológico, pues da hueva. Ni lo vas a creer. Ni lo vas a creer porque es algo demasiado intelectual, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es algo encarnado en una historia, que puede ser la de cualquiera. El hombre es un animal simbólico, ¿no? Exacto. No sé quién lo dijo porque... Cassirer, Ernest Cassirer dijo eso. No sé, Carla, ¿tú cómo ves esta situación de ese poder de vocación tan grande que tienen estas historias, ¿no? Uh-huh. Bueno, la historia de Job es súper recurrente como parte de las prédicas de los días domingos en la iglesia. En lo personal, a mí nunca me gustó el libro de Job, para nada, porque yo sentía que en aquel entonces, como yo les comentaba la vez pasada, mi paso por el cristianismo fue muy breve, muy cortito, pero en ese tiempo yo tenía mis flash de ir pensando, analizando lo que iba ocurriendo. Cuando a mí me cuentan el relato de Job, estando en la iglesia, y me dicen de que Dios permite que a Job le toquen sus hijos y se los maten, pero hay que creer y confiar en Dios como Job lo hizo, porque a pesar de todo, luego Dios le entrega hijos más preciados y más bonitos. Y yo me horrorizaba porque yo decía, si Dios me mata a mis hijos, permite que me los maten, luego yo tengo que sentirme feliz que luego me mande otros hijos más bonitos. O sea, ¿qué pasa con lo sentimental? Que no voy a llorar a mis hijos anteriores, no. O sea, de por vida Dios te haga una X, no, chao contigo. Y la gente se emocionaba en la iglesia porque decía, claro, como Job hay que confiar, porque todo lo que te quite, luego te lo recompensa y te lo entrega el doble. No me interesa. Ya con todo lo que quitó, con eso me basta. Así que yo sentía que eso faltaba en la iglesia. Gente que pensara y analizara un poco la historia que te estaba contando el pastor. No era lógica para nada. Hay un fenómeno ahí que estás, digo, ya estamos un poquito fuera de la cosa de Job, pero ese fenómeno que estás tú, que te diste cuenta de cómo se articula la respuesta de las personas cuando una persona con autoridad, con la Biblia en la mano, les dice cosas, se genera para mí una especie de fenómeno de infantilización. Uh-huh. Están respondiendo como niños. Les están contando una historia y están respondiendo como niños, ¿no? Es decir, como diciéndole sí a lo que está diciendo el otro y o sea, sin un sentido crítico. Te apuesto lo que quieras, Carlos, que si esa misma persona la sacas fuera de la iglesia, le presentas un problema común para resolver, no va a responder como un niño. Pero es la dinámica que se da dentro de la iglesia, el principio de autoridad, lo que decía Carlos, ¿no? Un poder, ¿no?, representado por una Biblia y un pastor, lo que genera que tú te pongas como un niño bajo la tutela de un papá,
¿no? Y entonces, pues esa relación de infantilización, pues permite que te manipule, permite que te digan cualquier cosa y tú les vas a decir que sí. Al final del día yo ni siquiera estoy tan seguro que el mensaje de Job sea ese que están diciendo en las iglesias. A mí me parece al contrario, que Job es un hombre tremendamente beligerante, un rebelde, una persona que no se plegó hasta que le callaron la boca. Porque al final, en los últimos, en el capítulo 38, ¿no? Y hasta el final, se aparece Dios en una epifanía, dice, a ver qué tanto estás chingando, así como, a ver, ¿quién está chingando aquí tanta pregunta? Y empieza, y la respuesta de Job no es de un ser, la respuesta de Dios no es de un Dios empático, no es de, disculpe usted por las molestias, pero es que este cabrón me engañó y me hizo creer que voy a tentar y ya te pasé a chingar, Claro. perdóname. No. La forma es como exactamente dijo Carlos, la forma como Dios se presenta en el capítulo 38 es como un Dios potente, creador. Y le calla la boca a Job aparentemente diciéndole, ¿estabas tú en el origen de las cosas? ¿Conoces tú el orden, ¿no?, de todo el universo? Puedes nombrar, empieza como a alardear de su poder y de su conocimiento, como diciendo, ¿cómo te atreves tú, insignificante criatura, a cuestionarme a mí? Claro, tu sufrimiento me da lo mismo, yo soy Dios. Ahí está. Es lo que está, eso, digamos, es la intuición de Jung en ese sentido. Lo que está diciendo Jung es, lo dijo Carlos hace un momento, Job estaba forzando o pretendía forzar a que Dios se hiciera responsable de sus actos, a que se diera cuenta de lo que hace. Pero ese Dios es todavía demasiado primitivo, demasiado básico, demasiado naturaleza, demasiado, ¿no?, plano. Todavía no es este Dios que, como dices tú, ¿no?, que separándose del Satán, ¿no?, termina siendo el puro amor y bondad, y en el que se desliga de los acontecimientos malos, como dice Jesús, como Dios, si tú le pides un pescado, te va a dar una piedra, ¿no? Ya no es ese Dios. Este Dios es más rústico, es más rudo, ¿no?, es más indolente. Y es por eso que muchos cristianos ahí es estas interrogantes que causa de la diferencia entre el Dios de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Muchos creen que son dos dioses distintos. Y no, es la evolución en la redacción y en el pensamiento humano. La evolución, sí. Pues, ¿qué creen? Creo que vamos a tener que parar esta increíble sesión para tener una segunda parte, ¿no?, remasterizada, recargada, ¿no?, y bellamente ilustrada para la siguiente semana. No sé si quieran decir algo para cerrar esta situación, porque esto todavía da para mucho. Y no sé, algo, Carla, que nos quieras decir, Carlos, para darle, digamos, un corte a esta primera parte, hablando sobre Job y el sufrimiento, y bueno, preparamos para una segunda sesión. Dejarlos a todos invitados, que estén ahí bien al pendiente de Café con Piquete y de estos videos, esta primera parte de la próxima semana, la segunda, porque este tema hay que analizarlo en profundidad, es un tema importante, comienza 3000 años antes de la era común, pero sigue frecuente y pendiente acá, hoy en nuestros días, en la actualidad, es un tema constante que sigue en un futuro, porque el sufrimiento inmerecido siempre va a suceder, sucede desde tiempo remoto y sucederá en un futuro. Y yo les digo, sí, que efectivamente vamos a ver cómo continúa esta evolución, porque ahora Dios es electrónico, entonces ya veremos qué pasa. Ah, caray. Esa no la sabía. Veremos qué pasa entonces. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo de nosotros tres para todos ustedes. Estén ustedes muy bien.